Gracias, mis amigos argonautas. Muy buenas tardes tengan. Aquí con mi buen amigo Rubén Cortés Ortiz, que nos conocemos hace unas semanas. Unas cuantas. Sí. Y en el cual pues hemos venido trabajando juntos a la limón, y que él es especialista en un tema, pues obviamente de una naturaleza pues muy amplia y de mucha necesidad. Así es. El Seguro Social y se inició en 1942, y en 1943 ya estaban los primeros jubilados, ¿no? Así es. Yo nunca leí esa ley, para qué te digo mentiras, que era eso, y después cambia 30 años después, en 1973. Es correcto. En 1973 nace algo que fue muy importante, o que es muy importante, que se llama el SAR. En el 92. El 92, perdón, sí. 92. Y es el SAR. El SAR es un sistema de ahorro para el retiro que las instituciones financieras, ¿sí? Administran. Y fíjense que yo recuerdo, yo no sé si estoy mal, y tú me corriges, en el sentido de que el SAR fue una estructura chilena. Es correcto. Chilena. ¿Por qué? Porque allá el SAR sacó avante la nación. Entonces pensaron en instruirlo aquí, hacerlo como otro plan financiero, y que muchos de nosotros, porque ya estaba yo trabajando en aquella época, decíamos que eso iba a ser pues un clavadito de los políticos. De hecho se llama como SAR 92. Es correcto. SAR 92. Y ese SAR 92, recuerdo que no me acuerdo en qué año, resultó de que el gobierno se agenció de ese SAR. Es recientemente. ¿Sí? Es recientemente. A ver. Lo que ocurre es que ciertamente la ley del Seguro Social nace en un año, en el 43 formalmente, pero nace como una caja de ahorro, qué curioso, no como una institución de salud. Sin embargo, en el transcurrir de los años, para el año 73, curiosamente empieza a haber lo que usted bien dice, pensionados, y pues no hay fondos. Y entonces se genera la nueva ley o la reforma que nos da la ley 73, que actualmente para muchos de nosotros todavía está vigente. Ciertamente de 73 al 92, empieza en el 92 el SAR como una carga adicional al patrón, a la cuenta individual o subcuenta individual del retiro, con la finalidad de que el trabajador, al llegar a la edad del retiro, que es la cesantía, y que por cierto por allá del año 2004 causó un terrible problema, porque hubo una jurisprudencia que decía que la cesantía se consideraba solamente cuando el trabajador quedaba cesado. Y en esa época, que duró como casi 2 años, el instituto, si la baja del trabajador, porque para pensionarse el trabajador debe de ser dado de baja del registro patronal, debe dejar de tener vigencia de la modalidad 10 del régimen ordinario para poderse pensionar, y entonces le daban las pensiones. Le negaban las pensiones porque decían que si tú no estás cesante, de acuerdo con la jurisprudencia, aquí no te corrió el patrón. Entonces, si tú renunciaste, entonces no tienes el derecho. Y luego, casi 18 meses después, hubo una segunda jurisprudencia donde deja sin efecto la primera. Y bueno, las cosas vuelven a su normalidad. Sin embargo, para el año 95, en diciembre, se promulga la nueva ley del Seguro Social. La intención era de entrar en vigor el 1 de enero del 95, perdón, del 96, y no se logra. Si no, ese es el 1 de julio del 97. Esta ley que actualmente también está vigente, impacta severamente a nuestros muchachos o jóvenes que se inscriben del 1 de julio del 97 en adelante. Van a tener derecho al pago de la pensión, sí, pero no por el Seguro Social. Y tienen que contar con 1.250 semanas. A diferencia de los que venimos en la ley 73, que solo son 500 semanas. Los que hoy podemos optar, porque fuimos inscritos antes del 1 de julio del 97, podemos optar por la ley 73, algo que se recomienda. De ninguna manera, por más bonito o cantidad de monto nos ofrezcan insinuaciones, definitivamente quien tiene la opción, no dude que debe de tomar la ley 73. Muy bien. Pues amigos, ya estamos entrando en este tema. Todos aquellos que tengan alguna duda en relación
a su pensión, a la pensión de algún familiar, o si están en el trámite de la pensión, pues tenemos aquí la fuente de información que se llama Rubén Cortés Ortiz. Yo lo recomiendo como un asesor importante aquí en la localidad y que además amigo nuestro, ¿no? Gracias. Bueno. Pues fíjese que yo quisiera aportar a esa oportunidad que tenemos de llegar a nuestro radio y creo que video escuchas hoy. Sí, estamos saliendo en Facebook. Ah, correcto. Hay pasos importantes a seguir porque pues en el andar de este asunto que le hemos dedicado un tiempo y nos ha permitido favorecer a muchas personas, es importante decirles como paso número 1, si usted o algún familiar suyo está cerca de los 60 años, debe de considerar, no importa por cierto si tiene 30 o tiene 25 o tiene 40. Déjame los 26. Así lo dejamos, don Carlos. Fíjense que lamentablemente muchas personas que nosotros atendemos, porque a eso nos dedicamos, pues nos van a ver porque ya tienen el problema encima. Resulta que cumplieron los 60 años, por ejemplo, el 30 de abril, y el 2 de mayo se presentaron a intentar hacer su trámite y resulta que su nombre en la base de datos del Seguro Social está equivocado. ¿Le suena? Sí, cómo no. ¿Cómo no? O por ejemplo, como es un trabajador que viene ya de 30 años de haber sido inscrito, pues en la base de datos no está el CURP. Es decir, entonces hay que empezar el trámite de que le incorporen el CURP a la base de datos del Seguro Social, porque hasta que no quede incorporado simplemente no va a proceder su solicitud de pensión. Aunado a eso, otros asuntos. Entonces, si ustedes quisieran tomar nota, y si hace falta repetirlo 2 o 3 veces, con mucho gusto lo hacemos. Es importante que soliciten al instituto de preferencia en la ventanilla que corresponde a la oficina de afiliación una reimpresión que es gratuita, el instituto la entrega de manera gratuita, solamente que el trámite es personalizado, debe de ir el interesado, no puede ir nadie en su lugar. Si estamos hablando de pensiones de cesantía en edad avanzada o de vejez, ese número de seguridad social que le van a entregar impreso, ahí viene la base de datos, los 2 datos importantes. Uno es su número de seguridad social, que si por ejemplo tuviera una duplicidad, en ese momento el instituto le dice no se lo puedo entregar, pase en el caso de la subdelegación Veracruz, pase a la ventanilla 6 al vía crucis de la corrección de datos, que de veras es un vía crucis. Sí. Y si en el caso de que no tuviera CURP, le van a decir no se lo puedo dar, pase a la ventanilla 6 para que le agreguen a la base de datos su CURP. Y es un trámite, bueno. El segundo documento importante, ya hablamos del número de seguridad social en la reimpresión que le da la subdelegación en la oficina de afiliación. Y ahora el RFC, de preferencia, impreso por cualquier oficina de la Secretaría de Hacienda que la atiende el Servicio de Administración Tributaria. Ya tenemos 2 documentos. El tercero es el CURP. Por favor, aquí es un dato muy importante que apenas, a veces ni siquiera nos damos cuenta. Hemos tenido varios casos en que la base de datos tiene un CURP y hoy día el interesado tiene otro CURP en la RENAPO, en el Registro Nacional de Población. Obviamente que al solicitar la pensión le van a pedir que entregue el CURP y al entregarlo va a decir tu CURP que me traes aquí no es el mismo que yo tengo en la base de datos y otra vez no pasa el trámite. Llevamos 3. El cuarto documento es el acta de nacimiento. El acta de nacimiento tiene sus características de libro, foja y demás. Hay 3 datos en el CURP del lado derecho, en la parte de abajo, que tienen que estar exactamente iguales que el acta de nacimiento. Recuerden que para hacer el trámite de pensión hay que solicitarlo con el acta de nacimiento en copia certificada, que por cierto no puede ser extracto, le llaman literal. Si le llevan en extracto no sirve. Y bueno, por último, por favor, el estado de cuenta de la AFORE. Es muy común que la AFORE nos tiene correcto el número de seguridad social, el nombre correcto, que esperemos que así sea, el CURP correcto, pero que el RFC no tiene los 3 últimos dígitos que se llaman muy clave. Y eso es motivo para que no se dé el trámite. Entonces, de tal manera que al hablar de estos documentos, la recomendación es solicítenlos, ténganlos a la mano, crucen la información y si hoy tiene usted 25 años, 30 años, 35 años, 40 años, los años que sea, pero todavía no se está pensionando, hágalo ahorita, porque el promedio del tiempo que se lleva una corrección de datos llega a durar hasta 2 años. Imagínense que haya cumplido los 60 años, o por qué no los 65 para tener derecho a la pensión del 100% que ahorita platicamos. Que en este momento está empezando a iniciar sus trámites de pensión, ¿no? Y resulta que no le van a pagar la pensión porque la base de datos del Seguro Social no corresponde a la documentación que va a entregar
en el trámite de solicitud de pensión. Entonces son datos que aparentemente no son necesarios porque toda la vida he pasado consulta, no he tenido ningún problema. La FORE me ha mandado mi estado de cuenta semestralmente en algunos casos, algunos ni siquiera uno. O por ejemplo, mi patrón me ha retenido el impuesto sobre la renta que corresponde al pago de mi salario y nunca he tenido ningún problema, pero bueno, eso no quiere decir que todo esté en orden. Entonces, algo que hemos optado por checar antes de cualquier otro trámite es hacer el cotejo de esos 6 documentos.